Se supone que la fama significa protección, privilegio y una gran visibilidad, pero para algunas estrellas esa visibilidad se convirtió en un blanco. La mafia no solo controlaba negocios turbios en clubes nocturnos llenos de humo, sino que su influencia se extendió a Hollywood, los deportes y la música. Y cuando las celebridades se metían con los hombres equivocados, el final solía ser abrupto y fatal. ¿Qué estrellas terminaron pagando el precio por la fama mezclada con lazos mafiosos? Agárrense. Esta es la parte 2 de la lista negra que nunca quisieron que se supiera. Johnny Russo. Johnny Russo no solo fue famoso por interpretar a Carlo Rizzi en El Padrino, vivió una vida que a menudo parecía escenas eliminadas de la propia película. Nacido en la pequeña Italia, Russo admitió haber trabajado para jefes de la mafia antes de ser actor, haciendo recados y codeándose con hombres que dominaban el AMPA de Nueva York. Hollywood lo adoraba por su encanto y sus conexiones, pero esas mismas conexiones lo volvieron peligroso. Russo amaba contar historias sobre Frank Sinatra, sobre los jefes de los casinos y sobre su supuesta influencia entre bastidores. Pero esas historias ponen nerviosos a los hombres poderosos. A la mafia no le gusta que la mencionen, y Russo tenía fama de hablar demasiado. Para los años 90, después de años de deambular entre la actuación, negocios de clubes nocturnos y empresas turbias, la suerte de Russo se acabó. Aunque la historia oficial de su muerte era turbia, muchos susurraban que no fueron causas naturales. Se le había visto en acaloradas disputas con figuras que tenían buena memoria. Para los fans, Russo siempre fue el actor astuto que interpretaba a un mafioso. Para los de dentro, difuminaba la ficción y la realidad demasiado bien. Su final demostró que a veces, pause, el papel que uno interpreta en pantalla no es ni de lejos tan arriesgado. Pause, como el que vive en la vida real. Sam Giancana. Sam Momo Giancana no fue solo un jefe de la mafia, sino una verdadera celebridad por derecho propio. Como el líder de la famosa Chicago Outfit, Giancana vivió una vida que parecía sacada directamente de un guión de Hollywood. Solía festejar con Frank Sinatra, manejaba casinos en Las Vegas, e incluso se rumoreaba que poseía lazos políticos que llegaban hasta la mismísima familia Kennedy. Los reporteros seguían cada uno de sus movimientos y Giancana disfrutaba del centro de atención. Pero en la mafia, la fama es tan peligrosa como la traición. Para los 70, Giancana ya no era intocable. Había sido exiliado a México por años, traído de vuelta a Chicago y presionado para testificar ante un gran jurado. Sus asociados susurraban que compartía secretos, una reputación fatal en su mundo. El 19 de junio de 1975, Giancana cocinaba la cena en su casa de Oak Park, cuando la mafia dictó su veredicto final. Fue asesinado en su propia cocina, un escalofriante recordatorio de que la mafia silencia incluso a sus estrellas más glamurosas. Para Hollywood, la caída de Giancana fue la historia definitiva. Un gángster que se hizo famoso, vivió como un personaje de película, pero no pudo escapar a las reglas del AMPA. Su nombre aún aparece en películas, libros y documentales. Una leyenda cuya fama brilló con demasiada intensidad durante demasiado tiempo. Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa no era actor ni cantante, pero era un nombre muy conocido. Como líder del sindicato de camioneros, la influencia de Hoffa se extendió por toda la fuerza laboral de Estados Unidos, abarcando industrias como el transporte por carretera, el marítimo e incluso producciones de Hollywood. Sus discursos apasionados, su estilo llamativo y sus constantes apariciones en los medios lo hicieron tan reconocible como cualquier estrella de cine. Pero la fama de Hoffa vino acompañada de sombras. Su sindicato tenía profundos lazos con la mafia, y aunque a Hoffa le encantaba ser el centro de atención, los hombres con los que trataba preferían el silencio. Tras cumplir condena en prisión, intentó recuperar el poder en los años 70. Esa lucha, según los informantes, selló su destino. El 30 de julio de 1975, Hoffa condujo a un restaurante de Detroit para una reunión. Nunca más se le volvió a ver. Sin cuerpo, sin escena del crimen, solo un misterio que aún persigue a América. Con los años, las teorías se acumularon, enterradas bajo el concreto del estadio, disueltas, ocultas para siempre. La mafia nunca confesó, pero pocos dudaron de su papel. La desaparición de Hoffa se convirtió en uno de los casos sin resolver más famosos del siglo XX. Hollywood convirtió su historia en películas, libros y especulaciones interminables. Para millones, Hoffa se volvió un símbolo. La prueba de que cuando estás tanto en el ojo público como en la sombra de la mafia, no solo arriesgas perder el poder, arriesgas desaparecer por completo. Dino Bravo. Dino Bravo era más grande que la vida misma dentro del ring de lucha libre. En los años 80 era un nombre muy conocido, un luchador formidable que apareció en televisión durante la época dorada de este deporte. Los fans vitorearon sus entradas dramáticas y poderosos movimientos. Y por un tiempo, Bravo vivió como una celebridad. Pero la gloria de la lucha libre no dura para siempre. A principios de los 90, la carrera de Bravo se desvanecía y las deudas se acumulaban. Fue entonces cuando surgieron rumores que lo relacionaban con el contrabando de cigarrillos de la mafia en Canadá. Para un hombre acostumbrado a grandes sueldos y un estilo de vida ostentoso,
Parecía una forma de mantener el dinero fluyendo. Fue una decisión que le costó todo. El 10 de marzo de 1993, Bravo fue hallado muerto en su casa de Montreal, con múltiples disparos, en lo que los investigadores calificaron de inmediato como un ajuste de cuentas. Nadie fue condenado, pero fuentes internas dijeron que la mafia se había cansado de que desviara ganancias o atrajera el tipo de atención equivocado. Para sus admiradores, fue un giro verdaderamente impactante. Aquel hombre que una vez llenó grandes estadios terminó su vida en completo silencio, solo en su propia casa. Para los narradores de historias, la trágica caída de Bravo se convirtió en la historia de advertencia de una celebridad que se adentró en el peligroso mundo de la mafia y nunca encontró una salida. Johnny Stompanato. Johnny Stompanato no era una estrella de cine, pero era una celebridad de Hollywood por derecho propio. Conocido como el apuesto novio de la leyenda de la pantalla Lana Turner, Stompanato vivía bajo el resplandor de las cámaras de los paparazzi y las columnas de chismes. Era elegante, con estilo y amado por los tabloides, pero detrás de su encanto también estaba ligado a la mafia. Stompanato tenía fama de ser controlador y de temperamento explosivo. Su relación con Turner era apasionada, pero también volátil. Hollywood susurraba sobre las peleas, las reconciliaciones y el peligroso filo que él representaba. Ese peligro no era solo un rumor. Sus lazos con la mafia lo convertían en un hombre que no debía subestimarse. En 1958, el drama llegó a un trágico final. Durante un acalorado enfrentamiento en la casa de Beverly Hills de Turner, Stompanato fue apuñalado mortalmente. El caso se convirtió en una sensación nacional, con la sombra de la mafia cerniéndose sobre cada titular. Aunque la versión oficial atribuyó el hecho a un conflicto doméstico, muchos creían que la mafia hacía tiempo que quería deshacerse de él y que su peligroso estilo de vida simplemente lo alcanzó. Para Hollywood, la muerte de Stompanato fue como un guión de película que nadie quería filmar. La estrella glamurosa, el novio gángster, el repentino final violento, tenía todos los elementos del cine negro. Él sigue siendo una de las figuras más infames del lado oscuro de la época dorada. Bugsy Siegel. Benjamin Bugsy Siegel no era un gángster cualquiera. Era una celebridad en el sentido más puro. Conocido por su apariencia llamativa, su amor por la ropa fina y su carisma, Siegel era fotografiado en revistas de chismes tan a menudo como las estrellas de cine. Se mezclaba con actores, organizaba fiestas glamurosas y se comportaba como un galán de Hollywood. El mayor legado de Siegel fue Las Vegas. Él concibió el Hotel Flamingo como un destino de lujo para estrellas, jugadores y los ricos. La mafia lo financió, pero Siegel lo comercializó como un sueño de Hollywood, atrayendo a artistas y grandes apostadores. Para el público era menos un mafioso y más un elegante pionero de la noche de Las Vegas. Pero la fama de Siegel no pudo protegerlo de la política de la mafia. Los gastos del Flamingo se dispararon, las ganancias se estancaron y se extendió el rumor de que Siegel malversaba fondos. Para los capos del este, la paciencia se acabó. El 20 de junio de 1947, Siegel se relajaba en la casa de su novia, Virginia Hill, en Beverly Hills, cuando unos disparos destrozaron las ventanas. Murió al instante en lo que se convirtió en uno de los asesinatos de la mafia más famosos de la historia. Para Hollywood, la muerte de Siegel fue escalofriante. Era un hombre que vivió como un ídolo de cine, solo para ser eliminado como un personaje desechable en una película de gángsteres. Su leyenda vive en películas y libros, el gángster que se hizo estrella, pero cuya estrella se quemó demasiado rápido. Albert Anastasia. Albert Anastasia no era temido solamente en los círculos de la mafia. Era un nombre muy conocido, el tipo de figura que los periódicos destacaban en sus portadas. Como el líder de Murder Inc., se le vinculó a incontables asesinatos, pero lo que realmente lo hacía único era su gran fama. La gente fuera del bajo mundo conocía su nombre, su rostro y su leyenda. Anastasia era el gángster más famoso, el villano que todos podían reconocer. En los años 50, Anastasia disfrutaba de la vida de una estrella. Cenaba en los mejores restaurantes, vestía trajes caros y se convirtió en un símbolo del poder de la mafia en la cultura popular. Las películas de crímenes de Hollywood a menudo se inspiraban en su persona, despiadada, elegante y más grande que la vida misma. Pero la notoriedad es peligrosa. Sus rivales lo acusaron de arrogancia y su control sobre el poder se debilitó. El 25 de octubre de 1957, Anastasia entró en una barbería de Manhattan para afeitarse. Mientras él se reclinaba en la silla, hombres armados irrumpieron y abrieron fuego. Se desplomó en el suelo. Su reinado terminó en cuestión de segundos. Las fotos de la escena del crimen se hicieron infames, cimentando la leyenda de Anastasia. Fue uno de los asesinatos de la mafia más públicos en la historia estadounidense, impactando incluso a quienes creían haberlo visto todo. Para Hollywood, la muerte de Anastasia desdibujó la línea entre el guión de película y la cruda realidad. No era actor, pero su vida y muerte lo hicieron estrella. Prueba de que en la mafia, la fama misma,
La propia persona puede ser fatal. El loco Joe Gallo. Crazy Joe Gallo amaba ser el centro de atención tanto como cualquier actor de Hollywood. En los años 60 se reinventó como un gángster elegante e impredecible que se codeaba con artistas, músicos y escritores. Cenaba en lugares frecuentados por celebridades, posaba para fotos y concedía entrevistas que lo hacían sonar más a poeta rebelde que a mafioso. Durante un tiempo, Gallo se convirtió en una figura de la cultura pop, su nombre en todas las revistas. Pero la mafia no recompensa la ostentación. La imprevisibilidad de Gallo lo volvió un riesgo. Sus rivales temían su ambición y se burlaban de sus intentos de presentarse como un Robin Hood moderno. Detrás de su encanto, seguía extorsionando y provocando violencia que desestabilizaba el AMPA. El 7 de abril de 1972, Gallo celebró su cumpleaños en el Humberto's Clam House de Little Italy. Rodeado de amigos y de su familia, se sentía intocable, pero mientras comía tranquilamente, unos hombres armados irrumpieron y abrieron fuego. Los comensales se dispersaron, las mesas volcaron, y Gallo se tambaleó hacia la calle antes de desplomarse en la acera. El brutal asesinato conmocionó a toda Nueva York y fascinó a Hollywood. Escritores y cineastas se apropiaron de la historia, transformando a Gallo en la celebridad gángster por excelencia. Su mezcla de carisma y caos inspiró a personajes de películas y novelas durante las décadas siguientes. Joe el Loco vivió intensamente y tuvo una muerte espectacular. Su vida fue prueba de que, una vez que empiezas a actuar para la multitud, el público puede decidir cuándo termina el acto final. Dutch Schultz. Dutch Schultz no era solo un gángster, era una figura destacada en los titulares. En los años 30, su nombre acaparó las portadas de los periódicos como uno de los contrabandistas más temidos de América. Él era dueño de clubes nocturnos, bares clandestinos y salones de entretenimiento, donde las celebridades se mezclaban, dándole un aura de grandeza. Para el público, Schultz no era solo un criminal, era una figura notoria que todos reconocían. Pero la fama de Schultz se convirtió en su perdición. Obsesionado con evadir cargos fiscales, planeó abiertamente el asesinato del fiscal Thomas Dewey. Los capos de la mafia sabían que esto les atraería demasiada atención. Decidieron que Schultz debía ser eliminado. El 23 de octubre de 1935, Schultz y sus hombres cayeron en una emboscada en un asador de Newark. Schultz recibió múltiples disparos, pero se aferró a la vida por casi 24 horas, balbuceando frases extrañas que se hicieron leyenda. La prensa cubrió sus últimos momentos como si de una tragedia de Hollywood se tratara. Para el público, Schultz era aterrador y fascinante. Su dramático final lo convirtió en menos un jefe de la mafia y más un villano célebre, inmortalizado en películas y libros. Dutch Schultz demostró que la notoriedad puede hacerte famoso, pero en el mundo de la mafia también te hace prescindible. Frank Lefty Rosenthal. Frank Lefty Rosenthal fue un operador de casinos que se convirtió en una celebridad en Las Vegas. Carismático, inteligente y audaz, dirigía casinos respaldados por la mafia mientras presentaba un programa de entrevistas local. Su estilo inspiró al personaje de Robert De Niro en la película Casino de Martin Scorsese. Lefty no era solo una figura entre bastidores, sino que era el rostro público del glamour y el peligro de Las Vegas, pero ni siquiera la fama pudo protegerlo. Rosenthal vivía del dinero de la mafia, y los rumores se extendieron de que no era lo suficientemente leal. El 4 de octubre de 1982, después de salir de un restaurante, Rosenthal subió a su Cadillac. Momentos después, el coche explotó. Él milagrosamente sobrevivió, saliendo a rastras de los escombros con quemaduras, pero vivo. El intento puso fin a su reinado. La visibilidad de Lefty lo había vuelto demasiado arriesgado. Vivió el resto de su vida con miedo, cayendo en el olvido. Oficialmente, murió de causas naturales en 2008, pero la mafia ya había sellado su destino años antes. Hollywood abrazó su leyenda, retratándolo como el genio ostentoso que voló demasiado cerca del sol. Lefty Rosenthal demostró que cuando la mafia construye tu escenario, el telón puede caer cuando ellos decidan. Johnny Roselli. Johnny Roselli era el hombre de la mafia en Hollywood, un hábil intermediario que unía a gángsteres con los estudios de cine. Encantador y apuesto, se codeaba con actores, productores e incluso figuras políticas. Para muchos, parecía un conocedor de la industria, pero su verdadera lealtad residía en la Chicago Outfit. La influencia de Roselli se extendía más allá de Hollywood. Estaba vinculado a casinos de Las Vegas e incluso a supuestas tramas de la CIA. Aquello lo hizo peligroso. Sabía demasiado y jugaba a demasiados bandos. Para los años 70, audiencias gubernamentales lo pusieron en el punto de mira, y la mafia se puso nerviosa por lo que pudiera revelar. En 1976, Roselli desapareció. Días después, su cuerpo fue descubierto dentro de un barril de acero flotando frente a las costas de Miami. Era una firma de la mafia, calculada, definitiva, y que buscaba enviar un mensaje. A Hollywood nunca lo olvidó. Roselli fue el arquetipo del encantador.
Un intermediario que servía de puente entre dos mundos, la ostentosa industria cinematográfica y el peligroso submundo. Su muerte recordó a todos que por muy hábil que seas, la mafia no perdona cabos sueltos. Los guardaespaldas de Mickey Cohen. Mickey Cohen era el gángster más famoso de Hollywood, fotografiado constantemente con actores y atletas. Pero mientras Cohen brillaba en el foco, sus guardaespaldas pagaron el precio. Proteger a Cohen implicaba vivir en el frente de las guerras de la mafia, y muchos de ellos tuvieron finales violentos. Estos hombres no eran matones anónimos. En Hollywood, los guardias de Cohen eran celebridades menores por derecho propio, fotografiados a la salida de clubes nocturnos, vistos escoltando estrellas y mencionados en las columnas de chismes. Encarnaban el peligroso glamour de estar cerca de Cohen, pero la mafia nunca perdona las rivalidades. Varios de los protectores más cercanos de Cohen fueron eliminados en ataques selectivos, a menudo en lugares públicos. Cada muerte fue una advertencia no solo para Cohen, sino para toda la escena de Hollywood que él dominaba. Para el mundo del espectáculo, sus asesinatos fueron prueba escalofriante de que el alcance de la mafia llegaba incluso a los hombres que protegían a sus estrellas. Para los narradores, se convirtieron en arquetipos del soldado leal, hombres que vivieron bajo el brillo de la fama, pero murieron en las sombras. El círculo de Hollywood de Virginia Hill. A Virginia Hill la llamaban la reina de la mafia, una socialité glamurosa que se movía entre jefes de la mafia y estrellas de Hollywood. Salió con Bugsy Siegel y asistió a las mismas fiestas que los actores más importantes, viviendo como una celebridad por derecho propio. Pero quienes se movían en su círculo a menudo lo pagaban muy caro. Las conexiones de Hill la hicieron intocable por un tiempo, pero cuando Siegel fue asesinado en 1947, la atención se volcó en todos a su alrededor. Los asociados que habían disfrutado de sus fiestas o negocios turbios empezaron a desaparecer. Algunos fueron fusilados, otros simplemente desaparecieron. Estar cerca de Virginia Hill significaba estar cerca de secretos de la mafia, y eso nunca era seguro. Hollywood amó su historia. Ella encarnaba la mezcla de belleza, peligro y poder que transformaba la vida real en una película de cine negro. Pero para sus asociados, la conexión con Hill significó el fin de carreras, reputaciones y, en varios casos, incluso vidas. El colapso de su círculo demostró cuán rápidamente el glamour de Hollywood podía volverse letal. Detrás del champán y los flashes, la mafia siempre estaba observando, siempre esperando. Y cuando las deudas o lealtades fallaban, incluso los de Hollywood eran tratados como una carga. Joe Colombo. Joe Colombo era diferente a la mayoría de los jefes de la mafia. En vez de esconderse en las sombras, abrazó el centro de atención. En 1970, fundó la Liga Italoamericana de Derechos Civiles, con mítines y eventos de prensa que lo hacían parecer un líder político. Estrellas de Hollywood incluso asistieron, dándole credibilidad mucho más allá del bajo mundo. Por un momento, Colombo parecía más un activista famoso que un gángster, pero esta fama conllevaba un riesgo. Mientras daba discursos sobre la igualdad, sus rivales susurraban sobre extorsiones, sindicatos y dinero. El FBI lo vigilaba de cerca, y los jefes de la mafia se cansaron de sus payasadas de alto perfil. Colombo se había convertido en una figura pública, y en la mafia, ese tipo de exposición era peligroso. El 28 de junio de 1971, Colombo se presentó ante una multitud de miles en Nueva York. Justo cuando empezaba a hablar, un hombre que se hacía pasar por fotógrafo se adelantó y abrió fuego. Colombo cayó desplomado en el escenario mientras el caos se desataba. Sobrevivió al tiroteo, pero vivió paralizado hasta su muerte años más tarde. Para Hollywood, la caída de Colombo fue inolvidable. Se había convertido en una celebridad, un rostro reconocido en la televisión y en los periódicos. Pero la mafia no reparte pases de celebridad. Al final, la búsqueda de fama de Colombo convirtió el foco de atención en un blanco. Mickey Spillane. Mickey Spillane era un héroe popular en Hell's Kitchen, un vestigio de los días en que las bandas irlandesas dominaban Manhattan. En la década de 1960, mientras las familias italianas dominaban la mafia, Spillane mantuvo su control sobre su territorio. Dirigía extorsiones ligadas a la construcción, discotecas y teatros, haciéndolo una celebridad local en el rudo West Side de Nueva York. El estilo tranquilo y clásico de Spillane lo hizo popular entre los lugareños, pero también le granjeó enemigos. Se negó a permitir que la mafia italiana se expandiera en su territorio, rechazando su afán por controlar los narcóticos. Para la mafia no era solo terco, estaba interponiéndose en el camino del progreso. El 13 de mayo de 1977, la racha de Spillane llegó a su fin. Hombres armados lo emboscaron fuera de su casa en Queens. Su asesinato conmocionó a Nueva York, marcando el fin del dominio de la mafia irlandesa en Hell's Kitchen. Para los residentes, la muerte de Spillane fue como perder a un personaje popular. Para Hollywood, fue el fin de una era, el último padrino irlandés barrido en una ciudad ahora firmemente gobernada por familias italianas. Su historia se convirtió en otro modelo para películas de crimen, el viejo jefe que se niega a ceder solo para ser borrado por la siguiente ola.
Arnold Schuster. Arnold Schuster era un hombre común que se convirtió en una celebridad nacional de la noche a la mañana. En 1952, Schuster avistó al fugitivo ladrón de bancos Willie Sutton en un metro de Nueva York y avisó a la policía. Su valentía fue noticia y fue celebrado como un héroe. Durante unas semanas, Schuster fue tratado como una estrella, entrevistado en radio y televisión. Pero su fama atrajo una atención mortal. Albert Anastasia, jefe de Murder Inc., al parecer odiaba a los soplones y pensó que la publicidad de Schuster era un insulto al AMPA. Según testimonios posteriores, Anastasia ordenó que los silenciaran. El 8 de marzo de 1952, Schuster apareció muerto en una calle de Brooklyn con múltiples disparos. El asesinato conmocionó a la nación. ¿Cómo podía un hombre ser castigado por hacer lo correcto? El caso simbolizaba el aterrador alcance de la mafia, donde incluso los héroes podían ser eliminados por hablar. Para Hollywood, el asesinato de Schuster se convirtió en la inspiración para incontables personajes denunciantes, cuyo coraje termina en tragedia. No era actor ni cantante, pero por un breve momento fue un nombre conocido por todos. Su muerte demostró que en el mundo de la mafia, la fama no necesitaba durar mucho para convertirte en un objetivo. Danny Green. Danny Green no era una estrella de Hollywood, pero en Cleveland era una celebridad. Conocido como el irlandés, Green se presentaba como un Robin Hood moderno, ayudando a los lugareños mientras se enfrentaba a la mafia italiana. Sus llamativos coches, trajes verdes y su disposición a hablar con los reporteros lo convirtieron en un héroe popular. Para los residentes de Cleveland, era más grande que la vida, el hombre que desafió a la mafia. Pero la rebeldía tiene un precio. La guerra de Green con la mafia hizo de Cleveland un campo de batalla. Los bombardeos sacudieron la ciudad en los 70 y su nombre dominó los titulares. Para sus partidarios era intrépido. Para sus rivales era imprudente. El 6 de octubre de 1977, la suerte de Green se acabó. Después de salir de la consulta del dentista, se subió a su coche. Segundos después, explotó. La mafia había logrado silenciar finalmente a su crítico más ruidoso. Hollywood encontró su historia irresistible. La colorida vida de Green inspiró la película de 2011, Kill the Irishman, llevando su leyenda a nuevas audiencias. Él no era un jefe de la mafia. Era un forajido célebre, cuyo carisma lo hizo inolvidable. Su asesinato demostró que ni los héroes populares pueden escapar del alcance de la mafia. Al final, Danny Green vivió desafiando, y la mafia eligió el día en que su acto final terminó. Nick Civella. Nick Civella era un jefe de la mafia de Kansas City, pero su fama provino de sus vínculos con los casinos de Las Vegas y artistas de Hollywood. Durante los años 60 y 70, la influencia de Civella se extendió mucho más allá del Medio Oeste. Estaba vinculado a los Teamsters, operaciones de desvío de fondos de casinos y clubes nocturnos donde actuaban actores y cantantes. Civella se convirtió en un nombre muy conocido, mencionado en los periódicos y susurrado en los salones de Las Vegas. Su círculo incluía a artistas que disfrutaban de su protección, pero que también vivían bajo su sombra. Varios asociados vinculados a los negocios de casino de Civella tuvieron finales sombríos, atacados cuando faltaba dinero o las lealtades cambiaban. Para las estrellas de Hollywood, su presencia era glamurosa y aterradora a la vez. Estar conectado a Civella significaba acceso a las riquezas de Las Vegas, pero también significaba caminar por la cuerda floja sobre territorio controlado por la mafia. El propio Civella murió en 1983 de cáncer, pero su reputación perduró en películas como Casino. Sus asociados caídos se convirtieron en recordatorios fantasmales de que el control de la mafia sobre Las Vegas no era solo por negocios, era por supervivencia. En el mundo del entretenimiento, el nombre de Civella se convirtió en otra advertencia. Detrás de las luces del strip, la mafia decidía quién prosperaba y quién desaparecía. Jack Ruby. Jack Ruby se hizo infame por dispararle a Lee Harvey Oswald en televisión en vivo, pero antes de eso era una figura conocida en la vida nocturna de Dallas. Ruby era dueño de clubes de striptease y locales nocturnos por donde pasaban a menudo artistas, músicos y celebridades. Le encantaba estar entre ellos y se consideraba parte del mundo del espectáculo. Pero los clubes de Ruby también estaban ligados a círculos mafiosos. Trataba con gángsteres que controlaban licor, apuestas y sindicatos, dándole conexiones peligrosas. Los artistas que trabajaban para Ruby a menudo susurraban sobre negocios turbios tras el telón. Tras el asesinato de Kennedy en 1963, el impactante acto de Ruby lo hizo famoso, pero también expuso sus vínculos con el crimen organizado. Muchos creyeron que las conexiones de Ruby con la mafia lo impulsaron a silenciar a Oswald antes de que pudiera hablar. Ruby mismo insistió en que actuó solo, pero las dudas persistieron. Ruby murió en 1967 mientras esperaba un nuevo juicio, oficialmente de cáncer. Pero para los artistas que alguna vez habían trabajado en sus clubes, su historia fue un escalofriante recordatorio de que los lazos con la mafia podían arrastrar incluso a figuras del espectáculo a situaciones mortales. Historia.
Para Hollywood, Ruby se convirtió en un personaje sacado directamente del cine negro. Un dueño de club nocturno que amaba ser el centro de atención solo para morir en la infamia. Su mundo difuminó el entretenimiento y el hampa hasta que nadie pudo distinguir dónde terminaba uno y empezaba el otro. Tommy Lucchesi. Tommy Lucchesi no era cantante ni actor, pero su influencia en Broadway lo hizo una celebridad tras bastidores. Como jefe de la familia criminal Lucchesi, controlaba los sindicatos que dotaban de personal a los teatros, a los equipos de escenografía e incluso al vestuario. Detrás de cada saludo final, las huellas de Lucchesi perduraban. Los productores susurraban su nombre con cautela. Si querías que un espectáculo abriera sin huelgas ni problemas técnicos, te asegurabas de pagar a la gente de Lucchesi. Actores y directores quizás nunca lo conocieran, pero sabían que sus carreras dependían de decisiones tomadas lejos del escenario. Algunos artistas que se resistieron al control de la mafia lo pagaron muy caro. Tramoyistas y líderes sindicales que se atrevieron a oponerse fueron golpeados, amenazados o simplemente desaparecieron. No eran simples matones anónimos, eran figuras muy visibles del mundo teatral de Nueva York, hombres y mujeres que fueron borrados de repente cuando olvidaron quién realmente controlaba las luces. El propio Lucchesi vivió tranquilamente, falleciendo por causas naturales en 1967, pero Hollywood y Broadway llevaron ecos de su influencia durante décadas. La mafia de Broadway se convirtió en un pilar de los dramas criminales, inspirada en historias reales de estrellas y equipos retenidos como rehenes por manos ocultas. Para los artistas, el mundo de Lucchesi era la prueba de que la mafia no solo acechaba callejones y casinos, sino que también era dueña del escenario, y quienes los desafiaban se arriesgaban a ser eliminados para siempre. Jimmy Rosselli. Jimmy Rosselli tenía la voz de un ángel y el alma de un luchador. Un querido cantante italoamericano creció junto a Frank Sinatra en Hoboken. Los fans adoraban sus ricas baladas, y ya en la década de los 50, Rosselli llenaba clubes y salas de conciertos. Pero a diferencia de Sinatra, Rosselli se rehusó a seguir las reglas de la mafia. Esa independencia le granjeó muchos enemigos. La mafia controlaba muchos clubes nocturnos y locales de espectáculos, y cuando Rosselli se negó a ceder porcentajes de sus ingresos, simplemente lo excluyeron. Fue incluido en la lista negra de los principales recintos, viéndose forzado a actuar en salones más pequeños y eventos privados. Y lo que es peor, Rosselli recibió amenazas directas. Sus asociados fueron agredidos, sus contratos destruidos, y se extendieron rumores de que su carrera no sobreviviría. Si bien Rosselli llegó a la vejez, la mafia acabó con su estrellato. Sus amigos afirmaban que el declive de su carrera no fue casualidad, sino un ajuste de cuentas de la mafia, llevado a cabo en silencio. Para Hollywood, su historia era inquietante. Aquí había un cantante tan talentoso como Sinatra, pero borrado del foco porque se atrevió a desafiar el control de la mafia. La historia de Rosselli probó que la mafia no siempre usaba balas. A veces asesinaban carreras, asfixiando estrellas hasta que sus voces se desvanecían. Jimmy Rosselli cantaba con el corazón, pero en el mundo de la mafia, la nota más fuerte era el silencio. Sal Mineo. Sal Mineo fue una de las estrellas jóvenes más brillantes de Hollywood. Famoso por su papel junto a James Dean en la película Rebelde sin causa, fue nominado a un Oscar y se convirtió en un ídolo juvenil en la década de 1950. Con una apariencia impactante y un talento innegable, Mineo parecía destinado a una larga carrera, pero para los años 70 su fama se había atenuado. Trabajó en televisión y teatro mientras vivía tranquilamente en Los Ángeles. El 12 de febrero de 1976, Mineo volvió a casa tras ensayar una obra. Al salir de su coche, fue emboscado y apuñalado mortalmente. Al principio, la policía culpó a la delincuencia callejera, pero surgieron rumores de implicación de la mafia. Mineo había estado trabajando en zonas vinculadas a sindicatos controlados por la mafia, y algunos creían que se había cruzado con figuras peligrosas. Aunque un vagabundo fue finalmente condenado, muchos aún se preguntan si se contó toda la historia. Hollywood se conmocionó por su pérdida. Mineo era joven, talentoso y seguía siendo querido por los fans que recordaban su trabajo con Dean. Su asesinato recordó a la industria que ni las estrellas emergentes estaban seguras cuando la mafia se inmiscuía. La muerte de Sal Mineo sigue siendo una de las tragedias perdurables de Hollywood, una estrella que brilló intensamente solo para ser truncada demasiado pronto. Jack Machine Gun McGurn. Jack Ametralladora McGurn se ganó un lugar en los titulares durante la Prohibición como uno de los asociados más temidos de Al Capone. Se creía ampliamente que había desempeñado un papel en la infame masacre del día de San Valentín, y esa reputación lo convirtió en un nombre familiar. Pero McGurn no era solo una figura de la mafia, también era una celebridad pública. Ya en la década de 1930, McGurn se reinventó a sí mismo como golfista. Se inscribió en torneos usando un alias, pero su notoria reputación lo persiguió. Los periódicos amaban escribir sobre el gánster atleta, convirtiéndolo en una estrella de tabloide. Por un tiempo parecía que había escapado del mundo de la mafia por la fama deportiva, pero la
La mafia nunca olvida. El 15 de febrero de 1936, el 7º aniversario de la masacre, McGurn fue emboscado en una bolera de Chicago. Tras recibir múltiples golpes, quedó desplomado en una silla. Una nota encontrada a su lado decía simplemente, «Ya te llegará lo tuyo». Su muerte conmocionó a los seguidores de su carrera de golf y les recordó a todos que el estatus de celebridad no elimina las deudas de la mafia. Para Hollywood, la vida de McGurn era irresistible. Un asesino convertido en deportista que terminó en un golpe dramático. Él sigue siendo uno de los ejemplos más extraños de cómo los gángsteres podían pasar a la fama solo para ser arrastrados de nuevo a las sombras. Carmen Basilio. Carmen Basilio fue un boxeador campeón mundial, un púgil que emocionó a los aficionados en los años 50 con su garra y corazón. Es famoso por derrotar a Sugar Ray Robinson, ganándose un lugar en el Salón de la Fama del Boxeo y estatus de celebridad en toda América. Pero el mundo de Basilio nunca estuvo lejos de la mafia, que controlaba gran parte del boxeo profesional tras bambalinas. Mientras Basilio vivió una vida larga, varios de sus asociados cercanos no tuvieron tanta suerte. Gerentes, promotores e incluso otros boxeadores ligados a combates de la mafia fueron amenazados o asesinados al surgir disputas. Basilio a menudo hablaba del dominio de la mafia en el deporte, describiendo cómo las carreras de los púgiles se decidían no solo en el ring, sino en cuartos traseros llenos de humo. Algunos de los hombres que ayudaron a organizar las peleas de Basilio acabaron siendo víctimas de luchas de poder mafiosas. Sus muertes subrayaron lo peligroso que podía ser el mundo del boxeo cuando se mezclaba con el crimen organizado. Para Hollywood, la era de Basilio sentó las bases de incontables películas de boxeo, donde el héroe lucha contra oponentes en el ring, mientras figuras sombrías mueven los hilos fuera. Su historia y el destino de quienes lo rodeaban demostraron que el boxeo no era solo guantes y agallas. Se trataba de sobrevivir a las estrictas reglas de la mafia, donde ni siquiera los campeones podían salvar a todos en su propio rincón. Gus Greenbaum. Gus Greenbaum era un nombre que absolutamente todos en Las Vegas conocían. Como ejecutivo de casino para la mafia de Chicago, ayudó a transformar el desierto en un paraíso para celebridades, grandes apostadores y estrellas de cine. Dirigió el Flamingo tras la muerte de Bugsy Siegel y se convirtió en una figura clave tanto en círculos de la mafia como de Hollywood. Greenbaum era encantador, generoso y querido por las estrellas que visitaban sus casinos. Para los artistas, parecía intocable, un empresario con vínculos con la mafia que aún gozaba de estatus de celebridad en Las Vegas. Pero la ambición y la codicia lo alcanzaron. Corrieron rumores de que Greenbaum desviaba ganancias y era una carga para los jefes del este. El 3 de diciembre de 1958, Greenbaum y su esposa fueron hallados muertos en su casa de Phoenix. La escena era espantosa, y los investigadores sospecharon de inmediato un ajuste de cuentas de la mafia. El asesinato conmocionó Las Vegas y envió una advertencia al mundo del espectáculo. No importa lo alto que subieras, la mafia controlaba la escalera. Para Hollywood, la caída de Greenbaum se convirtió en leyenda. Su vida y muerte inspiraron la película Casino, donde el glamuroso gerente del casino encuentra un final sangriento por excederse en su papel. La historia de Greenbaum sigue siendo una de las más oscuras de Las Vegas. Prueba de que en la ciudad de las luces, incluso los reyes podían ser derrocados de la noche a la mañana. Y ahí lo tienen. 25 celebridades más cuyas vidas terminaron bajo la sombra de la mafia. Desde actores y cantantes hasta luchadores y líderes sindicales. La fama no pudo protegerlos cuando el poder de la mafia decidió que su hora había llegado. ¿Cuál de estas historias te impactó más? Comparte tus opiniones en los comentarios. Suscríbete para más historia oculta de Hollywood y comparte este video con cualquiera que aún crea que la fama es sinónimo de seguridad. Porque en el mundo de la mafia, el foco también puede ser la mira.